Vámonos con nuestro primer invitado del día. Ya está con nosotros en el Zoom, René Ramírez Benítez, abogado académico. Usted ya lo conoce muy bien por aquí. René, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Viri? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos Buenos días. Oiga, abogado, necesitamos ayuda para entender esto. Si quiere, brevemente podemos empezar por el tema de esto que estaba anunciando Viridiana hace rato, que es que Morena está impulsando una reforma para evitar que la Suprema Corte vaya a invalidarles los cambios a la Constitución, a efecto de cualquier cambio en la Constitución, por lo que se entiende. Sí, de manera espontánea, inesperadamente, se presentó una iniciativa por un bloque de senadores y diputados de Morena, en el cual proponen modificar la Constitución principalmente en dos artículos, el artículo primero y el artículo 103 de la Constitución. Esta reforma está relacionada a las facultades que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar las normas y actos dentro de su ejercicio diario, ¿no? A esto le llamamos este poder revisor. Esta iniciativa lo que pretende, en primer término, es que se limite el control de convencionalidad. Explico brevemente. El control de convencionalidad es cuando se va a revisar un acto o norma, no solamente en los términos, si se ajusta en los términos de la Constitución, sino también en términos de tratados internacionales. Exacto. En materia de derechos humanos. Esta reforma lo que pretende es que este análisis de convencionalidad ya no se pueda realizar. Y segundo, las facultades de revisión de la Suprema Corte quedarían limitadas a única y exclusivamente a cierto análisis constitucional. Por supuesto que esto tendría dos efectos muy negativos. El primero de ellos es el avance que se había tenido en el análisis del control de convencionalidad, pues bueno, ya no existiría. Y segundo, el principio pro persona, que fue un principio que establece que se debe aplicar la ley que mejor favorezca a las personas, pues también estaría limitada, porque ahora solamente tendríamos un análisis parcial de los hechos y ya no un análisis integral. Recordemos que hay figuras, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, se analizó a la luz de control de convencionalidad. O sea, si bien es cierto que la prisión preventiva oficiosa se encuentra en nuestra Constitución, lo cierto es que tratados internacionales en la materia e incluso sentencias de la Corte Interamericana señalaban que esta era una medida desproporcionada, ¿no? Privativa de la libertad de manera injustificada. Pues vean cómo en ciertos avances, pues seguramente esta situación va a tener un efecto muy importante, claro, seguramente de retroceso en el análisis de ciertas figuras jurídicas. A mí me entran, muchas dudas, pero creo que la principal es, si nosotros tenemos una constitución que dice, esto es lo que debe de suceder, y en un artículo 1 nos dicen, bueno, pero si en algún punto no sucede, no importa, porque eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿a quién le hago caso? Porque si se supone que la Constitución dice algo y luego va a haber algo que es inconstitucional, es decir, va en contra de la Constitución, y me dicen que de todas maneras es posible, ¿para qué quiero una Constitución? Sí, yo creo que el tema incluso es respecto a que si recordemos que los tratados internacionales de los que México es parte en materia de derechos humanos son fuente formal, o sea, tienen que aplicar, son una obligación que ha contraído el Estado mexicano y que se ha obligado al cumplimiento de todos los aspectos, salvo aquellos que haya alguna oposición. Ahora, esta iniciativa, pues siento que vuelve mucho más compleja la aplicación y obligación de esos tratados internacionales, porque ya no va a poderse aplicar cuando esto contravenga. Es que es eso, o sea, ¿cómo se le da lectura a algo que me dicen que sí, pero luego que no? Sí, y no sé, y aquí aportando, lo que me gustaría es poner un ejemplo para darnos a entender. Esto lo que significa es que si el día de mañana el legislativo, en un ataque de creatividad, decide que la esclavitud en México va a ser permitida nuevamente, como hasta ayer
nuestra Constitución y los tratados internacionales son ley suprema, es decir, convivimos en un mundo en el que compartimos ciertos ideales y cierta forma de pensar respecto a los derechos humanos, y lo compartimos con muchos países, y por eso le pedimos ayuda a los demás para que en caso de que yo así como que medio me confunda, los demás países, los demás poderes, quien sea, pueda levantar la mano un tratado y me comprometí a seguir y hacer todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en este caso. Pero lo que van a permitir ahora es que si a algún loquito se le ocurre revivir la esclavitud en el país y ponerlo en la Constitución, porque tienen los votos para hacerlo, el tener tratados con muchos países respecto a la posición que tiene el mundo occidental a la esclavitud, no va a ser suficiente para que la desaparezcan. Es decir, van a poder hacer y vulnerar nuestros derechos humanos como les venga en gana y nadie nos va a poder ayudar. ¿Eso lo estoy interpretando correctamente? De hecho, justamente ese es el señalamiento de toda la academia jurídica, ¿no? Que va a tener un efecto contrario a lo que se quiso en la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos, cuando lo que queríamos era generar algo que llamamos un bloque de regularidad constitucional, o sea, que todos los derechos humanos puedan aplicarse de manera indistinta. También algo bien importante de esta reforma que llama mucho la atención es que limita la improcedencia de controversias y acciones de inconstitucionalidad. A esto, recordemos que existen unas figuras de control constitucional, o sea, son figuras que lo que van a intentar es que una ley o un acto se analice y se restrinja para que esté en los términos de la Constitución. Y ahí, ya en esta iniciativa, ya todo lo que es el proceso legislativo, o sea, que se sigan las reglas en el Congreso, ya no podrá ser objeto de acción o controversia constitucional. Ya esta parte del proceso legislativo, que había sido un tema muy analizado últimamente en recientes temas de la Suprema Corte, pues se le quita esa facultad. Y algo bien interesante también, el juicio de amparo, que es este juicio que tenemos la posibilidad de presentar todas las personas cuando se nos vulnere un derecho humano por parte de una autoridad. Ya señala, o al menos esta iniciativa lo que propone es que no proceda el juicio de amparo contra reformas tanto a la Constitución como al proceso legislativo. Esto lo que crea es a eso se le llama el poder reformador, o sea, la facultad del Congreso de reformar la Constitución, ahora queda de una manera, me parece, muy blindada para que no exista un mecanismo alguno que pueda, digamos, anular o declarar inconstitucional alguna ley emitida por el Congreso. ¿Cómo podría ser la esclavitud? ¿Sí o no, nada más? Me parece que si se reformara la Constitución en esos términos, pudiera ser. Recordemos también que esta medida contraviene algo muy importante. Los derechos humanos tienen un principio de progresividad. Sí. Siempre ir hacia adelante, nunca hacia atrás. Todas estas cuestiones del análisis de la ley de amparo, de acciones de constitucionalidad que intentan traer tratados internacionales, pues era para que fuéramos hacia adelante. Yo creo que aquí un análisis importante que deberíamos hacer es, esto no es una medida regresiva y esto no vulneraría el principio de progresividad. Me parece que es lo que deberíamos estar discutiendo en estos momentos. Y retomando la primera pregunta que te hice, perdón René, pero es que a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo puede, digamos, contradecirse la propia Constitución, porque así lo estoy interpretando. O sea, hay una lista de cosas que no deben de suceder, pero si se determina que es inconstitucional algo, de todas maneras no importa. Sí, lo que pasa es que va a suceder justamente eso, ¿no? Va a suceder que tengamos artículos en donde se establezca, primero, la relevancia de los tratados internacionales y un primer artículo en donde nos va a decir, bueno, sí son importantes, pero no vamos a poder aplicarlos cuando se tenga que analizar algún tema de la Constitución. Ahí me parece que es donde vamos a entrar en este conflicto de interpretación. Sin duda, apenas va a iniciar el procedimiento legislativo. Yo creo que también recordemos que el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la República, tiene también, en caso de que el Congreso decida aprobar esto, tiene una facultad de veto. Yo creo que yo le apuesto mucho a que la Presidenta, que es una mujer de ciencia, que sabe mucho
respecto, por ejemplo, al tema ambiental. Esto también sería un tema regresivo en materia ambiental y yo creo que apuesto bastante a que la presidenta también pueda tener en su facultad el emitir algún decreto de veto. Oye, René, ahora sí que tratando, si tuvieras que poner en un tuit lo que está sucediendo, no en abogañol, sino en español, ¿cómo le explicarías a alguien en un tuit qué está pasando? Y de 15 años, ¿eh? Le diría, mira, México reconoce tratados internacionales para protegerte a ti y a nosotros cuando se vulnera algún derecho humano. Lo que pretende esta reforma es que esos tratados ya no se puedan aplicar en México cuando exista una controversia sobre tus derechos en la Constitución y tratados internacionales, por lo cual se reduce el número o el reconocimiento de derechos humanos a única y exclusivamente a lo que disponga el Congreso. A grandes rasgos y intentando sortear generalidades, esa sería, digamos, una explicación respecto a esta iniciativa. Lo único que nos resta, la única esperanza que tenemos ahorita entonces, pues es la presidenta Claudia Sheinbaum. Prácticamente sí. Me parece que anunciaron que harían un proceso de Congreso abierto, pero lo de siempre, pero no sé si esto tenga un efecto deseado en el resultado de la votación. Y ahora, pues bueno, también recordemos que los estados pueden presentar controversias constitucionales contra esta reforma, porque contraviene, como muy bien señaló Viri, otros artículos de la Constitución. Entonces también pudiera estar en la cancha de la Suprema Corte, que de por sí ya está en estos momentos en una crisis constitucional. Pero, pues bueno, también yo le apostaría a que la presidenta de la República, que es una mujer bastante preparada, pueda también identificar los alcances que pudiera tener esto y poder ejercer su derecho de veto. Ojalá. Bueno. Te agradecemos muchísimo la explicación, René. Gracias, René. Gracias por la invitación. Te encontramos en redes como René Ramírez Benítez, ¿correcto? B grande y Z al final. Perfecto. Te agradezco. Que tengas buen día. Igualmente. Gracias, René.